Hola, ¿qué tal, queridos amigos, hermanos en Cristo, querida iglesia Lampe? Bienvenidos sean ustedes a este estudio bíblico, ya saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde. El día de hoy estamos terminando el capítulo 3 y el día de hoy vamos a responder a una pregunta que aquí nos hace Pablo en esta carta a Gálatas. ¿Para qué nos sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Bueno, el punto de controversia es este. Así que, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no justifica, si no salva, entonces, ¿para qué sirve? Así que, bienvenidos. Bien, entonces vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 19, y vamos a contestar aquí a una de las preguntas. La misma palabra nos da la respuesta, pero esta pregunta, que es prácticamente el tema, punto central, ¿no?, del libro de Gálatas, la parte que más se está atacando, y dice así esta pregunta: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Así comienza nuestro estudio, porque recuerden que uno de los puntos que está atacando aquí en esta carta el apóstol Pablo es que esta región de Galacia estaban llegando, ¿qué? Judaizantes, que querían no solamente la salvación es por medio de Jesucristo, sino que querían agregarle a esta fe, querían agregarle normas, tradiciones, rituales, o sea, ley. Entonces, si una persona tenía fe en Jesús, más aparte tenía las tradiciones y guardaba la ley, entonces esa persona era salva. Eso creían. Y Pablo les dice, no, nosotros ya somos libres de la ley, nosotros ya no necesitamos esas reglas, no necesitamos esas normas para justificarnos, para salvación, sino ahora las respetamos y ahora las usamos para otra cosa. Esa era la cuestión. Así que dice acá, entonces, si la ley no salva, si la ley no me va a justificar, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué Dios se la dio a Moisés, al pueblo? Y acabamos de estudiar Éxodo. Bueno, una de las razones que vimos cuando estamos estudiando Éxodo capítulo 20 es que esa ley fue dada para conocer el carácter de Dios, la santidad de Dios, el amor y el corazón de Dios a través de esa ley por su pueblo, para guardar el orden y preservarlos con vida durante todo ese tiempo hasta la llegada del Mesías, como vemos acá en esta respuesta. Vamos a analizar un poquito la respuesta al versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Una de esas razones por la cual está la ley, está aquí la respuesta, es porque tú y yo transgredimos la ley, somos pecadores. Tú y yo no podemos justificarnos delante de un Dios santo, no podemos justificar nuestro pecado porque tendemos a la maldad, le damos placer a nuestra carne, por más que queramos portarnos bien, no podemos. Y si yo me voy a medir con algo, y si yo quiero saber qué es bueno y qué es malo, necesito una forma de medida, necesito una cinta que mida qué es lo bueno entonces y qué es lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso, porque aquí cada quien quiere tener su verdad, aquí cada quien quiere decirte qué es bueno y qué es malo. Yo necesito una forma de medida. Bueno, Dios se la dio al ser humano a través de Moisés, a través de este pueblo que iba a dar ejemplo a las demás naciones de lo que realmente es Dios, su santidad, su carácter, pero también una norma por la cual se debe regir el ser humano. Y entonces Dios dio la ley, porque éramos transgresores, dice acá, porque somos transgresores. Así que si tú y yo nos vamos a medir para ver si soy buena persona o soy mala, pues listo, no tienes que compararte a otra persona y decir, bueno, yo soy más bueno que esa persona. No, la razón es más bien, yo me debo comparar a la ley. A ver, la ley va a decir que soy. Entonces, vamos a la ley y resulta que la ley, pues no la puedo cumplir completamente. La ley, yo soy un pecador. A través de la ley, si yo me filtro mi vida, resulta que soy un pecador, un transgresor. Y lo que Dios va a hacer es proteger a su pueblo, que haya un orden. Te voy a poner un ejemplo que yo, bueno, siempre he dicho. Todo gobierno, todo país necesita reglas, necesita una ley, porque te imaginas un gobierno sin ley, o sea, un estado sin ley, una ciudad donde no hay reglas, donde no hay normas, donde no hay policía, no hay leyes. Es un caos total. Si de por sí con normas es un caos, es complicado, ¿no? Igual una familia necesita normas para que haya armonía, para que haya orden, ¿no? En la familia. Yo me acuerdo en mi familia pues teníamos reglas, teníamos normas y según nuestra edad pues iban aumentando quizás esas reglas o iban siendo más flexibles. Me refiero al caso de, por ejemplo, a la hora de llegada, pues es a cierta hora. Si alguien transgredía esa hora, pues bueno, había problemas. Y uno sabía que se iba a enfrentar ¿a quién? A la autoridad. ¿Y quién era nuestra autoridad? Pues nuestros padres, ¿no? Entonces, eso guardaba la armonía en la familia, eso guardaba, se puede decir como que el respeto. Bueno, pues para eso son las leyes, para eso es la ley, ¿no? También de Dios.
no solamente conocemos el carácter de Dios, sino que también nos da protección, y le da protección al ser humano. Dios quiere eso para el ser humano. Otra de las cosas por las cuales fue dada la ley, dice acá, hasta que viniese la simiente. Dios quería guardar a su pueblo antes de que ellos mismos se destruyeran. ¿Te imaginas? Sin ley, pues iban a terminar como otros, se puede decir, como otros imperios, como otros pueblos que estaban surgiendo mientras este pueblo de Israel avanzaba en la historia. Como los asirios, ya no existen, los persas, los griegos, los de Babilonia, son imperios que pues ya no están, y sus dioses ya no existen, se han mezclado, se han destruido entre ellos, entre las guerras. El imperio de Egipto y sus dioses tampoco ya no existen, fueron destruidos. Sin embargo, el pueblo de Israel ahí está. Por eso es que la Biblia es tan increíble, tan exacta, tan genial lo que nos dice. ¿Qué es eso? Dios quiere proteger a su pueblo hasta la llegada entonces de la simiente, del cual nos habla Génesis capítulo 3 versículo 15. Recuerdan ahí esa simiente que iba a aplastar, ¿no? La cabeza, iba a herir la cabeza. Claro, de esta serpiente, estamos hablando de Satanás, ¿no? Pero también esta simiente nos habla de la promesa que Dios le hace a Abraham, que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa que en ti serán, o sea, esa simiente, era Jesús. Y gracias a Jesús es que toda la tierra, todas las familias de la tierra pueden ser benditas. Claro, hay que creerle, ¿no? Hay que tener esa fe para que entonces venga esa bendición a morar en nuestro corazón, que es la salvación de nuestra alma. Dice acá también, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Como bien nosotros sabemos, Moisés recibió la ley, pero fíjense el pueblo, ahí en Éxodo 20, versículo 19, vamos rápido a Éxodo, capítulo 20, versículo 19, dice así. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquí el pueblo pidiéndole a Moisés, sé tú nuestro mediador. Sabes que nosotros no podemos hablar con Dios, vamos a morir, pero tú sí puedes, así que tú ve. Entonces, ese mediador era Moisés, pero aún Moisés con Dios nos habla que aún la ley fue dada incluso por ángeles. Vamos a leer también Hechos capítulo 7, versículos 53. Hechos capítulo 7, versículos 53 dice, y ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, dice, y no la guardaste. Sabemos que también fue por disposición de ángeles que fue dada también la ley. Así que Moisés, claro, era un mediador para el pueblo, pero entre Moisés y Dios probablemente los ángeles fueron ese mediador por el cual también trajeron la ley. Así que también nosotros ahora en este momento tenemos un mediador del cual nos habla Primera de Timoteo capítulo 2:5. Dice que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino solamente a Jesucristo, hombre. Ahora, tu mediador y mi mediador, entre Dios y yo, entre mi oración, ¿quién es el que me aboga por mí? ¿Quién es el que me protege? ¿Quién es el que habla? Es Jesús. Jesús es ahora ese mediador. Ahora es ese mediador. Así que Jesús es nuestro mediador ahora. Pero antes, dice que eran ángeles, antes era Moisés, ¿no? Bueno, pues ahora es Jesús. Es Jesús. Vamos a avanzar, vamos a ir aquí al versículo 20, dice, y el mediador no lo es de uno, sino de uno solo, pero Dios es uno. 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí tenemos una segunda pregunta y dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La justicia fuera meramente por la ley. Fíjense que la ley no es mala. La ley no se va a oponer a las promesas de Dios. El problema de la ley es que no da fuerza. Fíjense, la ley no te va a dar fuerza para poder soportarla. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna persona que la pueda cumplir. Por más que nosotros podemos leer los 10 mandamientos y podríamos empezar desde el primero. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Difícilmente alguien va a cumplir esta norma. Sí, desde ya hablamos de honrar a nuestros padres, no mentirás, no dirás falso testimonio. Y cuando nosotros analizamos esos 10 mandamientos, como hemos estado analizándolo ahí en Éxodo,
¿Quién es capaz de cumplir por lo menos estos 10 mandamientos? Porque es un resumen, ¿no? Este compendio de 10. ¿Quién lo puede? ¿Quién es capaz de cumplir estos 10 mandamientos? Nadie, llamándose humanamente, no se pueden cumplir. Solamente Jesús, que fue 100% hombre, Él vino a cumplir la ley. Él no pecó en nada y solamente fue Jesús. Entonces la pregunta dice acá, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? La respuesta ahí no la da. En ninguna manera es contrario. Es contrario a las promesas de Dios. Vamos a seguir avanzando porque esto se pone cada vez más interesante. El versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Este versículo está muy interesante. Acá empieza Pablo a ejemplificar qué es la ley y entonces cuál es el papel de Jesús según esta ley. Ok, fíjense lo que dice el versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir? Que la ley, en otras palabras, nos va a encarcelar. La ley, en otras palabras, nos va a meter presos. Y esos barrotes es mi transgresión, es mi pecado que me mantiene a mí preso. Me mantiene, en otras palabras, esclavo de mi pecado, esclavo del pecado. Yo soy esclavo de mi pecado, esclavo de esa ley. Esa ley funciona como un alguacil, como un sheriff, como alguien que está vigilando a la gente. Listo, hiciste lo incorrecto, estás preso, estás dentro de la cárcel. Estás dentro de la cárcel y esos barrotes son mi pecado. ¿Ok? Hasta ahí podemos entender lo que nos está diciendo aquí Pablo, que dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta fe que es en Jesús, en otras palabras, es la llave, fíjense bien, es la llave que va a abrir la celda. Mi fe en Jesús es la llave que va a abrir la celda en la cual yo estaba encerrado, estaba preso, era yo esclavo de pecado. Y entonces esa llave abre la celda y es la única manera de poder salir y ser libre. Yo necesito esa llave. Necesito esa llave y esa llave se llama mi fe en Jesús. Y como dice en Hebreos capítulo 11, desde versículo 1, habla sobre la fe. Bueno, si tú tienes duda de saber si tu fe es real, si tienes duda de qué es la fe, bueno, ve a Hebreos capítulo 11. Lee todo ese capítulo, pero desde el versículo 1 nos dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que tú estás plenamente convencido que Jesús es tu Salvador. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Jesús es esa llave que va a abrir la celda. Cuando una persona tiene esa clase de fe, como nos dice Hebreos, que estás convencido, no hay nadie en quien te mueva, ya no tienes temor, simplemente hay un convencimiento, hay certeza de que Jesús te va a liberar, te va a dar salvación, Él pagó el precio por tu pecado, listo. Esa fe te hace libre. Esa fe ahora es una llave real, no está chueca la llave, es una fe, es una llave que realmente va a abrir esa celda. Seguimos leyendo para continuar con este mismo ejemplo de la cárcel que dice, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Lo ves? Estamos confinados bajo la ley. O sea, la ley, estos mandamientos, estas leyes, estas normas, es el sheriff que me mantiene a mí preso y me dice, listo, cada vez que tú transgredes, cárcel, 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 cárcel. Soy preso, soy esclavo, porque ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Por lo tanto, todos estamos bajo esa ley, todos estamos siendo esclavos del pecado. Por lo tanto, necesito ser libre y la única manera que nos va a hablar aquí otra vez es que es a través de la fe en Jesús. Es esa llave que va a abrir esa cárcel. Fíjense bien cómo continúa, versículo 23, dice, antes que viniese la fe, o sea, antes que viniera Jesús, todo este tiempo, el Antiguo Testamento, la ley nos mantenía presos, éramos esclavos, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, ¿ok? Para aquella fe que iba a ser revelada. Iba a ser revelada cuando vino Jesús, Él se revela a su pueblo, pero este pueblo no aceptó. Dice ahí en Juan capítulo 1, desde el versículo 8, ¿no? Que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron.
¿Y quién eran los suyos? Los suyos eran su mismo pueblo judío. Su mismo pueblo judío. Estos judíos que están metiendo normas, que están metiendo leyes a la iglesia, que son judaizantes, así le llama Pablo, pero son religiosos nada más. Son religiosos que están pervirtiendo el evangelio. Entonces ellos mismos, este mismo pueblo no recibió a Jesús. Entonces, más adelante dice, más a todo aquel que cree que le recibió, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Simplemente tu fe te hace hijo de Dios. Entonces continuamos este versículo y dice 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ok, aquí nos pone otro ejemplo, que ya tocamos el de la cárcel, que es la ley, el alguacil es el sheriff, y nosotros que no cumplimos esa ley, bueno, nos mete a la cárcel. La única manera de poder salir libres de esa cárcel es a través de la fe en Jesús, que es mi llave, el cual se va a abrir esa celda y yo soy libre. ¿Ok? Acá nos mete otro ejemplo y este ejemplo se le llama ayo. El ayo, según el término griego, es aquella persona, aquel siervo que se contrataba o la familia contrataba para cuidar, para vigilar a aquel niño y que lo vigilara, que lo cuidara y lo llevara hasta la escuela. En ese camino podían encontrar varias dificultades. Dificultades desde personas que quisieran hacerle daño, personas que quisieran secuestrar a ese pequeño, incluso personas que quisieran asaltarlos por el camino. Entonces ese ayo era el encargado de proteger, era el tutor de ese niño y le decía por dónde ir, cómo ir, y te voy a proteger, te voy a llevar hasta la escuela. Sano y salvo te tengo que dejar allá y de regreso te voy a traer. ¿Ok? Eso significa ayo. Entonces dice acá, fíjense bien, ahora entendiendo un poco mejor, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, ¿para qué sirve la ley? Otra vez a la pregunta con la que iniciamos. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve como ayo. O sea, la ley es nuestro tutor. La ley es lo que nos va a dar protección. Es lo que nos va a llevar. ¿A quién? Nos va a llevar a esa escuela donde está ese maestro. ¿Y quién es ese maestro? Es Jesús. Jesús es ese maestro. ¿Y quién nos va a llevar ahí? Es la ley. La ley es dada para llevarnos, encaminarnos, protegernos y llevarnos a conocer a Jesús. Llevarnos a Jesús. Ok, entonces, vamos entendiendo. Para llevarnos, ¿qué? A Cristo, dice ahí, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En ese camino yo no soy justificado. La ley me está llevando, pero no puedo ser justificado. No me puedo justificar delante de Dios y decirle yo soy buena persona. No se puede porque no eres bueno, no puedes cumplir la ley. Según el estándar bíblico de una buena persona es aquella que cumple toda la ley. Esa es una persona buena. Bueno, ¿conoces a alguien así? Porque no existe. Según la Romanos 6:23 dice que no existe. Perdón, Romanos 3:23. No existe esa persona buena. Todos transgredimos aquí las leyes de Dios. Todos. Por lo tanto necesitamos de Jesús para justificarnos. ¿Y quién nos va a llevar allá? La ley. La ley es nuestro ayo que nos va a llevar a conocer a Jesús. Y entonces cuando conocemos a ese maestro y le creemos, entonces dice que esa fe nos va a justificar. Mi fe en Jesús me va a dar justicia, me va a limpiar de todo pecado. Por eso Juan dice, aquí está el Cordero de Dios que quita de en medio, o sea, lo quita el pecado. ¿De quién? Del mundo. Toda la persona que quiera confiar en Jesús, que ponga su fe en Jesús, listo, va a ser salvo. Va a ser salvo. Así que vamos entendiendo entonces para qué es la ley. ¿Ok? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. ¿Ok? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ese niño llegó a la escuela, listo, ese ayo, o sea, esa persona contratada ya no tiene ningún poder sobre ese niño, porque ese siervo se quedó afuera. El niño está dentro ya de la escuela con su maestro donde está aprendiendo, donde está siendo enseñado. Listo, se acabó el servicio del ayo. Lo mismo la ley. La ley nos lleva a Cristo. La ley, una vez que conocemos a Cristo y le creemos y ponemos nuestra fe en Jesús, entonces esa ley ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Nos ha hecho libres. Jesús nos ha hecho libres de esa ley, nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de la cárcel, en otras palabras. Vamos entendiendo para qué es la ley. Ok, seguimos. Entonces dice 26, pues todos son hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús. ¿Quién es un hijo de Dios? Son los que han puesto su fe en Cristo Jesús, según este versículo. Y otros más que existen en la Biblia. Mucha gente puede decir el día de hoy, no, es que todo el mundo es hijo de Dios. No, eso es una mentira que nos han hecho creer desde niños, una tradición. Pero no es así. La Biblia dice, es muy clara en diferentes versículos, pasajes. Entre ellos, ya le leímos, ¿no? Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Que nos dice, bueno, la manera para ser hijo de Dios es todo aquel que ha creído y recibido a Jesús como su Salvador. Ese es un hijo de Dios. Acá nos dice, versículo 26 de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una persona que ha tenido fe en Jesús, listo, es hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios ya? ¿Tu fe ya está en Cristo Jesús? ¿O aún quieres ganarte el cielo siendo buena persona? Si es así, no lo vas a lograr. No vas a ser buena persona. Y no puedes cumplir la ley de Dios. No la puedes cumplir. Somos transgresores. Necesitas al Maestro. Necesitas la llave que va a abrir la celda del pecado. Necesitas a Jesús para ser salvo. Si quieres ser hijo de Dios, necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas arrepentirte, aceptarle y creerle. Creerle significa poner tu fe en Él. Cuando haces eso, según este pasaje dice, te conviertes en un hijo de Dios. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Me encanta este versículo porque es la realidad, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, fíjense, bautizado, esta palabra acá griega que significa inmersión, todos los que están inmersos en Cristo, porque eso es bautizar. Inmerso, o sea, bautizarse en agua, quiere decir que te sumerges en agua, ¿ok? Ahora acá dice bautizarse en Cristo, ¿ok? El que está bautizado en Cristo significa que cualquier persona que ha confiado en Jesús y que ahora le sigue, está inmerso ahora en Cristo. Y dice acá, está revestido de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora mis vestiduras, lo que la gente ve, es lo que traigo puesto. ¿Qué color de ropa traes? Si traes unos jeans, si traes un short, si traes unos tenis, si traes unas sandalias, o vienes descalzo. Es lo primero que te ven, ¿no? Y somos buenos para criticar, no, pues si le queda bien, no le queda bien, ese color no va contigo. Somos buenos para criticar lo que trae la vestidura, ¿no? La gente cuando viene a la iglesia, muchas veces somos así. Nos fijamos en cómo viene vestida la gente. Bueno, una de las maneras para saber si alguien es cristiano, si alguien realmente está inmerso en Jesús, dice, acá estás revestido de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se nota. La gente nota que tú eres diferente, se nota que tú tienes algo diferente a los demás que no conocen a Jesús. Se nota que Jesús vive en tu corazón, vive en tu vida. Eso es increíble, ¿no? Seguimos. Estamos ya por terminar. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y fíjate que aquí se puede decir como que es un concepto revolucionario en esta iglesia de Galacia, porque estaban estaban poniendo líneas entre los judíos y lo que son los gentiles o los griegos, y se estaban dividiendo, estas iglesias estaban dividiendo. Y hemos visto cómo Pablo regaña a Pedro por hacer esa división entre judíos y griegos. Recuerdan ahí en el capítulo, creo que es el capítulo 2, donde se habla de esto, ¿no? Bueno, acá dice, ahora no hay judío ni griego. Listo, no hay pobre ni rico. Listo, no hay hombre ni mujer, no hay rey ni esclavo, ni siervo. Aquí todos somos iguales delante de nuestro rey. El único que tiene autoridad es ese rey, pero ninguna otra persona más. Tú y yo somos iguales. Los dos, tú y yo pecamos. Tú no me puedes señalar, ni yo te puedo señalar, ni podemos señalar a otros como mayores o menores. Aquí todos somos iguales delante de Dios y todos con la misma necesidad de un Mesías, de un Salvador. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Aquí se rompen todas esas, se puede decir, lineamientos o elitismo entre las personas. Por eso es que un rico puede convivir con un pobre. Genial, como lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Cómo es posible? Sí, es posible cuando te conviertes en hijo de Dios. Cuando alguien ha aceptado a Jesús como su Salvador. Eso es lo que sucede en una iglesia. No debe haber divisiones en base a esto, porque todos somos iguales y nos vemos igual y nos ayudamos unos a otros con mucho amor. Eso es la verdadera iglesia de Jesús. El amor se nota. Dice acá, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Recuerdan ahí? Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Dios le promete a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias a Dios mi familia
hemos alcanzado esa bendición. Yo te pregunto, ¿y tu familia? ¿Ya ha alcanzado esa bendición? ¿Tú ya has alcanzado esa bendición? Si tú la tienes, bueno, hay una promesa para ti y para tu familia. Así que tú eres ese canal de bendición ahora a tus papás, a tus amigos, a esas personas que necesitan también de ese Salvador, de ese Maestro que nos va a llevar a una salvación eterna, a estar eternamente con Dios. No tus buenas obras, no el portándote bien, claro que no. Es a través de Jesús. Así que conclusión, y con esto cerramos y con esto terminamos. Conclusión número 1, contestando esta pregunta, ¿para qué entonces sirve la ley? Bueno, la ley fue dada para no destruirnos. Todas las reglas, tanto en la familia, reglas en la familia, como en un país, son para guardar el orden y no destruirnos unos a otros. Donde un joven, un niño, transgrede la ley de la familia o transgrede las reglas, lo único que va a hacer que conflictos, va a haber separación, va a haber divisiones. Lo mismo en una iglesia, lo mismo en un gobierno, lo mismo en cualquier lugar donde haya donde haya dos o más humanos, donde hay reglas. Para eso sirve la ley, para no destruirnos. La ley nos lleva a Cristo, es el ayo. El ayo, recuerden, es ese siervo que cuida al niño que llega sano y salvo a la escuela y de regreso también. Bueno, ese ayo es la ley que nos lleva a conocer a Jesús, y una vez que entendemos quién es Jesús y le aceptamos y mi fe la pongo en Jesús, ese ayo o esa ley ya no tiene poder sobre mí, soy libre. Y recordemos también que la ley no justifica, sino que más bien nos acusa y nos encarcela. La ley es el alguacil, es el sheriff que nos señala tu pecado y el mío. Tú vas a la ley y nos filtramos. Mi vida filtra a través de esa ley y vamos a salir defectuosos. Tú y yo le debemos a Dios. Somos pecadores, nos dice esa ley. Estamos en la cárcel. Esos barrotes, dijimos, es el pecado. Necesito una llave para salir libre y esa llave es Jesús. Jesús es esa llave que abre la celda en la cual yo puedo ser libre. ¿Ok? Y número 4, la fe en Jesús va a ser y siempre va a ser nuestro justificante. Es el único mediador entre Dios y yo. Mi único mediador es Jesús. No son los santos, no es María, no es nadie creado, no es nada de eso. No, solamente es Jesús. Nos habla, dijimos que acá en primera de Timoteo, déjenles digo bien el versículo, es primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. No hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Una persona que ha confiado en Jesús, listo, es suficiente para ser salvo. Te has revestido de Jesús. Así que, hermanos, vamos a orar. Si tú el día de hoy aún sigues en esa cárcel, no tienes esa llave aún para ser libre, si tú el día de hoy piensas que quieres ir al cielo a través de ser buena persona, la mala noticia es que no puedes ser buena persona porque el estándar es cumplir la ley al 100%. ¿Y quién hay para cumplirla al 100%? No existe nadie, según Romanos 3:23. Necesitas a Jesús. Si el día de hoy te quieres entregar y hoy quieres decirle, Jesús, yo quiero que tú me salves, quiero entregarme y entregar mi corazón y pedirte perdón. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, Padre, hoy reconozco que tú eres mi Salvador. Reconozco, Señor, que tú eres mi Rey, Señor, mi Señor. Y Padre, quiero entregarme y te pido que tú habites ahora en mi corazón. Yo abro la puerta, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio en una cruz por mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, si tú hiciste esta oración, genial. Tú eres salvo ya. Si quieres realmente conocer un poco más a Jesús, si estás interesado en algún estudio bíblico, ¿por qué no dejas ahí tus comentarios o escríbenos o llámanos? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Recuerden, este viernes hay reunión de mujeres y el próximo domingo tenemos nuestro servicio especial de resurrección a las 12 del día. Transmisión en línea a las 6 de la tarde.